Hola amigos y bienvenidos a un episodio más de Impactors. Hoy día tenemos el privilegio de tener con nosotros a Ramiro Llona, un gran artista peruano. Y por favor quédense porque va a ser una conversación épica. Ramiro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, Muy qué contento de bueno. estar acá. Gracias. Qué bueno tenerte. Sé que acabas de regresar de viaje, Sí, así que vienes muy nutrido, muy inspirado. sí. Y es un privilegio tenerte. Me gustaría empezar preguntándote algo. Yo sé el tiempo que pasaste en Nueva York marcó tu vida. ¿Qué tal si nos cuentas qué significan esas dos palabras para ti, Nueva Sí, York? Nueva York. Bueno, yo pasé en Nueva York en total unos 22 años, ¿no? O sea que es una parte importante de mi vida, entre los 30 y los 50 años, 52 años. Yo hice artes acá en la Católica, que son 6 años, y obtuve una beca, ¿no? Cuando tienes una beca, la beca Fulbright, tienes a la vez que postular a universidades para ver a dónde se aplica la beca. Y yo postulé a muchas universidades en Nueva York, en Rhode Island, en San Francisco, en Los Ángeles. Y bueno, me aceptaron en todas porque tenía muy buenas calificaciones. Y Cislo era mi maestro en esa época. Y me dijo, no, me dijo, te tienes que ir a Nueva York. Me dijo, da lo mismo la universidad, lo importante es que estés en esta ciudad. Y por un lado. Y por otro lado, yo quería crecer, desarrollarme como pintor en un lugar en el cual pudiera ver arte todo el tiempo, pudiera trabajar hasta las 6 7 de la noche e irme caminando al MoMA, a un museo, ¿no? Y entonces me fui a Nueva York en el 77. No fue una experiencia muy, no era lo que yo esperaba. Todavía el arte conceptual estaba muy presente, no había mucha pintura, y claro, pasábamos todo el tiempo en los museos, que siempre es importante. Y me regresé. Me regresé ¿Terminaste la con, maestría Dejé allá? la ¿O maestría, la dejaste beca la... era por un año, Ah, ok. entonces nunca completabas la Sí, maestría. sí, sí. Estuve en el Pratt Institute, entonces me Ya. regresé con lo que yo siempre llamaba la ideología del retorno, porque uno extraña y quiere regresar a su país, a hacer cosas, ¿no? Y de repente pasaron 3, 4 meses y comencé a sentir ya, tú sabes cómo es, viajas una vez y ya tienes que seguir viajando. Y me fui a Europa. Me fui a Europa con la idea de buscar el lugar en el cual quería trabajar. Y me fui con mi maleta como para instalarme. Traté Ámsterdam, París, Madrid, buscando varias ciudades. Y en Barcelona, conversando con un personaje como la maga de Cortázar, me quedó mirando y me dijo, dame tu maleta, yo te la mando a Lima, mañana sal temprano a esta dirección, cómprate una mochila y ándate a viajar, me dijo. Y efectivamente me compré una mochila grande y estuve mochilero un año en Europa, en Grecia, en Egipto. Eso fue fantástico. Y al año regresé a Lima. Gracioso de lo que te contaba del viaje a la India, porque estaba al sur de Egipto y iba a continuar, ¿no? Y me encontré con un alemán que venía de la India con una hepatitis espantosa y ya no sé, me cambió el plan. Regresé a Lima de nuevo con muchas ganas de quedarme todo y se me hizo claro de que la ciudad en la cual quería trabajar era Nueva York. Después de toda esta vuelta inmensa, te vuelvo en los 80. Me vuelvo a matricular en la universidad y alquilo un taller, me salgo de la maestría, comienzo a pintar y coincide mi llegada con la vuelta de la pintura, ¿no es cierto? Ese ¿En momento qué que año estábamos más o menos? 80, 1981, es el año que llega todo. Llegan los New Bilden alemanes, llega la Transvanguardia, los nuevos expresionistas americanos, ¿no? Y todo, pues todo lo que, y de repente de un día para otro, el Soho, que era en el momento el lugar de las galerías, estaba lleno de cuadros, todos inmensos, todos llenos de color, y encontré lo que había ido a buscar la primera vez, ¿no? Entonces me salgo de la universidad, se acaba mi visa de estudiante y me quedo, ¿no? Entonces me quedé varios años ilegal, como pintor es muy complicado, que alguien esté sponsor, etcétera. Pero trabajaba mucho y Claro. paralelamente
ya estaba exhibiendo en varios países en Latinoamérica, en Europa, en el Perú, y no podía salir de Estados Unidos, pero los cuadros salían, ¿no? Hasta que pasaron 4 o 5 años y ya saqué el green card y me quedé, ¿no? ¿Tú Y entonces pensabas quedarte ahí? O sea, ahí sí te acostumbraste y me querías quedarte. acostumbré, pero yo soy muy mal migrante. Yo soy un gran viajante, pero no me gusta no estar en mi lugar. Ujú. Entonces era una decisión que realmente tenía que tomar cada mañana, ¿no? Y cada mañana pasaron 20 años, ¿no es cierto? Pero era como la escuela permanente, porque todos los días, todas las semanas, todo el tiempo estabas viendo pintura. Nueva York era el centro de la pintura en ese momento. Y a mí me causa gracia porque mucha gente dice, sí, pintor neoyorquino, ¿no? Como de manera crítica. Y yo digo, claro, es como haber estado en París en los 20 y Claro, no haberse dejado influenciar claro, por claro, Picasso, por claro. Matisse. Esa era un poco la atmósfera, ¿no? Llegaste a conocerlos, llegaste a ver sus shows definitivamente, pero Sí, fuiste, me cruzaba mucho con Basquiat, porque es en el 80, 81 en la época. ajá. Estuve en la inauguración de esa famosa exposición de Basquiat con Warhol. Íbamos había clubs, estaba en la movida, digamos, pues, ¿no es cierto? Y sí, no, fue una época fantástica realmente, ¿no? Qué lindo. Y, y hacía lo que quería hacer, ¿no es cierto? O sea, iba a los museos, no te digo todos los días, pero todas las semanas, todos los domingos de manera religiosa, y todo el tiempo estás viendo pintura, ¿no es cierto? Sin una agenda predeterminada. Simplemente vas, caminas y absorbes y ves cosas y te detienes y miras, ¿no? Y terminaste, em, después de esa segunda fase, regresas a Lima. ¿Cómo surge esa decisión? Ya estabas ahí, pasaste tantos años, sacas Bueno, la green card. saqué el green card, como te contaba, ya estaba exponiendo, entonces ahora ya Sí. podía viajar a las Mm. exposiciones. Comencé a viajar a México, a Colombia, a Chile, a Argentina, y ya es un momento en el cual tenía taller en Colombia, tenía taller en Lima, tenía el taller de Nueva York, ya estaba como en varios sitios, ¿no es cierto? Pero mi casa era Nueva York, ahí estaba mi biblioteca, ahí estaban los cuadros, ¿no? Y es una decisión, pues como yo decía, es una decisión que tomas durante muchos años y un día ejecutas, ¿no es cierto? Pasaron 20, 21 años y un día, pero así me desperté y le dije a mi esposa en ese momento, oye, me regreso a Lima, le dije, tú regrésate con mi hija antes y yo voy a empacar el taller. Así, de un momento a otro, aparentemente, pero debe haber sido algo que yo ya venía trabajando. Y es el momento en el cual ya sientes que el asunto está dentro de ti, que ese diálogo con la pintura de otros, con los maestros, ya es permanente, ya de ahí no bajas, ya da lo mismo en el lugar que estés, ¿no? Y yo siempre había querido regresar al Perú. Yo me fui por un par de años, ¿no? Fueron 20, 22, pero yo sabía que iba a regresar, ¿no? ¿Y estás contento en Lima? Bueno, sí, a mí me gusta, no sé, me gusta estar en mi país, ¿no? Es algo. El país es como los padres, ¿no es cierto? No los escoges, te tocan, te llevas bien, te llevas mal. Yo tengo una relación muy buena con mi país y me gusta estar acá, me gusta salir de mi casa y mirar el mar, me gusta salir a comprar mi periódico a la esquina, no sé, viajamos mucho, vamos mucho al Cusco, me siento muy peruano en ese sentido y no tengo necesidad de vivir ya en otro lugar. Viajo mucho porque pasan 3, 4 meses y tienes la necesidad de ver pintura, de ver qué está pasando, o de repente lees en algún periódico que hay una exposición de la pintura de Siena en el Metropolitan y te provoca ir, pues, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí, en el Perú sí estoy contento. Ahora vivo una vida muy de familia, muy, muy encerrado en el taller. ¿Ah? Esta es la primera vez que salgo desde que he llegado de la India, por decirte, ¿no? Trabajo mucho, trabajo 10, 12 horas diarias, tengo mi familia, ¿no? Claro. Y tú no has dejado de producir nunca desde que empezaste Sí. a ser artista. Y tú tienes una forma de producir muy, muy especial, porque tú no haces bocetos. Tú le entras
y son lienzos Mm, gigantes. mm, Bueno, claro. tu última serie son lienzos gigantes de Sí. que 4 metros por ahí y vas a matar, no haces Sí. boceto. ¿Cómo es eso? ¿De dónde surgió? Yo pensaba que el asunto era así hasta que una vez en Nueva York un pintor venezolano muy bueno me dijo exactamente lo mismo. Oye, me dijo, pero tú no haces bocetos, tú te avientas sobre la pintura, ¿no? Este, algún día lo he tratado de hacer porque yo tengo mucha admiración, por ejemplo, por Matisse y leí o vi que Matisse a veces hacía bocetos a tamaño real, dibujos a tamaño real de la pintura que iba a hacer. Y cuando yo he tratado de hacer eso, que lo he hecho una o dos veces, me apareció una repetición, se me enfría todo. Entonces yo siempre digo que la única decisión que yo tomo es el tamaño y la proporción de la pintura. Si es vertical, si es horizontal, si es un díptico, un tríptico. Y, y nada, me sitúo frente a la tela, ¿no es cierto? Armo la tela, la paro frente a mí, como ha mencionado, he estado trabajando en esta serie que son 3 por 5 metros, son muy, muy grandes, y, y comienzo a mirar la tela. Comienzo a mirar la tela, yo lo que siento, porque todo es muy especulativo, es que comienzo a medir la tela. Como que tú fueras un bailarín y te dicen, oye, tu escenario va a ser este, ¿no es cierto? Acá tienes que diseñar tu coreografía. Entonces, yo me comienzo a medir con la tela, comienzo como a tratar de sentir cómo mi cuerpo va a funcionar frente a esa tela a la hora que empiece a trabajar, ¿no? Y esto puede durar 3, 4, 5 días, esta mirada, y de pronto un día actúo sobre la tela. Actúo sobre la tela, El pero teléfono. todo al revés de hacer bocetos, digamos, ¿no? Más bien trato de actuar desde un lugar del cual no soy muy consciente, trato de sorprenderme a mí mismo desde lugares, esquinas que desconozco, trato de avanzar más rápido de lo que ya sé. A mí la repetición me pone un poquito nervioso. Entonces trato no sé, de ir más allá, de saltar más lejos, me explico, ¿no? Siempre es un intento de empujar el horizonte. Y claro, esa primera mancha es una actitud física, ¿no es cierto? De mucho impulso, de mucha energía, de mucha urgencia. No, no empiezo haciendo bocetitos o dibujando, no, no. Es una primera explosión frente a la tela, ¿no? Y entonces te retiras, ¿no? Pasan 3, 4 horas, te retiras y ves un poco lo que ha pasado en la tela, ¿no? Ahora, este asunto que suena muy espontáneo, muy informal, en realidad está cargado de todo lo que tú ya sabes, digamos, ¿no? Es como imposible dejar de ser tú mismo, ¿no? Entonces, cada gesto te describe. mm, Esa danza es nueva, pero has sido bailarín 20 años, digamos, ¿no es cierto? Entonces es un poco esa pelea entre ir más allá de lo que ya sé, ¿no? Y, y lo que sucede casi a pesar mío, que es el bagaje que uno lleva, ¿no? Entonces empieza una mirada y empieza un diálogo entre lo que está en la tele y lo que yo quiero hacer. Y por más esotérico que suene, es real, o sea, la información de la tela te transforma a ti, tú transformas eso y empieza un asunto de ida y venida. Y claro, estos cuadros grandes yo me demoro 6, 8 meses en Que es un solamente. poco contraintuitivo, ¿no? De Sí, alguna manera, porque vas al ataque sí, y sin embargo necesitas varios meses para sí, terminarlo. sí. ¿Por qué? Porque, es como un jugador de ajedrez, ¿no es cierto? Como que cada movimiento que haces a la vez que abre una serie de posibilidades, también hay un lugar donde llega, ¿no es cierto? Que es un tal jaque mate, ¿no es cierto? La pintura es lo mismo, pues tú haces una mancha y modificas todo. ¿Me explico? Imagínate una tele en blanco, ¿no? Como yo decía, imaginemos un espacio sin sonido, vacío. Y de repente, ¡ping!, metes una nota. Ya todo se modifica. Es lo mismo con la pintura. Es un espacio en blanco. Haces una raya, haces una mancha y ya es otra cosa. Ya la relación del espacio con los bordes de la tela se transforma, ¿no? Entonces, no es una mancha, son miles de manchas, son gestos, son colores, son texturas. Y de pronto todo esto comienza a tomar una forma, ¿no? Pero lo contraintuitivo a mí me parece absolutamente exacto porque hay una observación
que es muy ajustada, ¿me explico? Hay algo que busca. Ayer leía, no me acuerdo, un maestro que le hablaba a alguien de pintura y le decía, lo que tú haces tiene que hacer sentido, make sense, ¿no es cierto? Tiene que funcionar como funcionan las cosas de la realidad. O sea, la ley de la gravedad, ¿no? Tiene sus propias leyes, pero tiene que ser coherente, tiene que ser algo que funciona, ¿no? Y entonces en esos meses van pasando cosas, se va organizando, no sé, un mundo de colores, de formas, de tensiones, de texturas, y de pronto, después de 4 o 5 meses, comienzas, a mí me gusta decir, a darte cuenta acerca de qué estás trabajando, ¿no? Porque ya define ciertas formas, hay una narrativa, por decirlo de cierta manera, porque lo que hay son tensiones entre las formas, ¿no es cierto? ¿Has tenido o sea, cómo manejas este famoso bloqueo creativo? Sí. ¿Lo tienes? ¿No es algo que te preocupa? ¿Qué lugar tiene esto de sentirse Sí, simplemente que no es, sí. Lo de la página en blanco, digamos. por No, ejemplo? nunca me ha pasado. Nunca me ha pasado porque yo siento que mientras uno tenga algo que decir, vas a encontrar la manera de decirlo, ¿no es cierto? La manera como yo pinto, como vivo la pintura, como soy pintor, es una manera de vivir. Es como que si alguien me preguntara, oye, ¿por qué no dejas de respirar un par de horas, no? Me explico, o sea, uno no deja de ser pintor, uno es pintor todo el tiempo. Y No necesitas inspirarte, o sea, no necesitas no, no, estar no, inspirado. no, no. Hay esa frase, Picasso tiene unas frases maravillosas, dice, y le preguntan eso y él dice, sí, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando, ¿no es cierto? No, 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 lo que pasa es que siempre cuesta arriba, o sea, pintar no es fácil, es siempre difícil, digamos, si quieres llegar al meollo del asunto, siempre tienes que escarbar, ¿no es cierto? Siempre estás muy pegado a las cosas que son fundamentales, urgentes en ti. Siempre es una búsqueda porque a mí no me interesa trabajar desde lo que ya sé, desde lo que conozco, sino para mí la pintura es un instrumento, es como una gran pregunta, ¿no? Es la manera que tengo yo de preguntarme cosas, de saber cuál es mi dimensión, de qué estoy hecho. Y bueno, no hay bloqueos creativos, pero sí hay unos inmensos pozos pues, de angustia, de desconocimiento, de duda, ¿no? Ahora he empezado una pintura nueva, no muy grande, unos 50 por unos 70 y me está costando muchísimo trabajo, ¿no? Y en esa dificultad cuestionas todo, ¿no? Cuestionas Mm. tu lenguaje, cuestionas tu momento. De repente te parece que ya no eres contemporáneo, que no es válido lo que haces. Te vienen Sí, sí, todas sí, sí. las dudas del universo y trabajas a través de eso, ¿no? Claro, porque llevas 50 años o más O más. trabajando sin parar como Sí, artista profesionalmente, sí, ¿no? sí. En ese tiempo, me gustaría ahora hablando un poquito ya acerca de tu tiempo, espacio en el Perú, ¿cómo has visto desarrollarse la escena de arte acá? Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es contextualizarnos, ¿no? El Perú es un país pequeñito donde la escena de arte sucede en Lima. Desgraciadamente hay poquísima y urgente necesidad de más comunicación con las otras ciudades. Hacer algo como han hecho con la comida, ¿no es cierto? Juntar todo y ver qué pasa, ¿no? Acá no, acá todos los ojos están puestos en Lima, bueno, ahora en la Amazonía, ¿no? Pero muchos están basados en Lima. Sí, todos están basados en Lima y funcionan, por más que hayan discursos divergentes, funcionan en el espectro comercial limeño. El mundo comercial limeño es muy pequeñito. Bueno, ahora que hablábamos de esta señora de Dakar, ¿no? Es muy pequeñito, hay poquísimas galerías, hay pocos museos. Recién se ha inaugurado con mi exposición, se ha reinaugurado el MAC de Barranco, que va a tener una visión y una función específicamente de arte contemporáneo, ¿no? La primera vez que cualquier visitante llega al Perú y quiere, oye, ¿cuál es la escena contemporánea? Puede ir al MAC, ¿no? Entonces hay muy poco, ofrece poco la ciudad
y yo creo que hay muchos artistas. Yo no sé cuáles son los números, pero la gente que se recibe de las tres escuelas principales de Bellas Artes, la Católica y Corriente Alterna, que serán pues 150, 200 anuales, es pues, una cantidad inmensa de gente que no va a tener cabida. Van a sobrevivir, es una cosa darwiniana, ¿no? Los que están más fit para el asunto, ¿no? Bueno, a pesar de todo, y la otra cosa que es bien importante también, que es un poco donde empezamos la conversación, es que no vas a tener la oportunidad de ver qué pasa en otros lugares. O sea, acá nunca va a llegar un cuadro de Cézanne, ¿no? Ni de Matisse, ni de Picasso, y muy raro va a ser que llegue una gran exposición de Kiefer, por decirte. O sea, si no te tomas tu avión y vas a Ámsterdam, al Museo Van Gogh, no ves lo que está haciendo Kiefer ahora, ¿no? Entonces, eso es terrible Pero en también. 50 años no han habido intentos de alguien, un visionario que ha dicho, ok, vamos a traer un gran pintor acá, un old master, un... All Master no. Yo estoy seguro que hay coleccionistas peruanos que tienen sus All Masters, pero lo tienen en Miami probablemente, ¿no? Se han habido intentos. La primera administración del MAC que llevó Rocarrey, Álvaro Rocarrey, trajo algunas exposiciones importantes, ¿no? ¿Cómo se llama el brasilero que hace la cosa de los collages? Bueno, no tengo los nombres ahorita, pero el Mali a veces ha traído tres, cuatro cosas que también son interesantes, pero no hay una cosa continua de información. Entonces la gente, ¿A qué claro, se debe eso, crees tú? ¿Cuál es tu tesis? ¿perdón? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Habiendo los recursos, la influencia, los contactos, el Se dinero, debe a muchas seguramente. cosas, ¿sabes? Mira, la historia del MAC, ¿no es cierto? Hace 60 años un grupo de gente, que era la gente más cultivada, con mayores recursos económicos, crean el Instituto de Arte Contemporáneo, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba arquitectura en los 60, habría ido a haber una exposición ahí que era Delfín, of all people, como dicen, imagínate, Delfín en el día, el bestiario que me encantó además. Después viene Velasco, Sierra Elíac, ¿no es cierto? No tengo las fechas exactas, pero se demoran 50 años en poder hacer el Mac de Barranco. Y es interesante, ¿no? Yo soy súper pro Mac, obviamente, ¿no? Pero la historia cuenta otra cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que la gente que realmente tiene los medios no puedan en 50 años tener un terreno y construir un edificio? Al final, ¿cómo se hace el Mac? Le piden obra a los artistas, se hace una subasta, se sacan $600.000 y con eso se hacen las rejas, el terreno. La alcaldesa de Barranco hace una cosa simpática, les da el terreno por 20 años y surge el Mac, ¿no es cierto? Entonces, o otra cosa, por ejemplo, Pero nuevamente ahí, ¿por qué cree? ¿Cuál es tu porque la razón? gente, si hablamos, bueno, el Perú es un país culturalmente riquísimo, ¿no? Con una historia, no devaluemos eso al hablar de lo otro, ¿no es cierto? Lo cual hace más contradictoria aún la situación de la cual estamos Claro. conversando, ¿no es cierto? Porque somos un país con una historia riquísima, con objetos de arte y con un producto estético fabuloso, o sea, una tela wari tiene pues la calidad estética que puede ser un bodegón de Cézanne, no sé, ¿no? Sin embargo, a mí me da la sensación de que la gente ha buscado la cultura afuera, lo contemporáneo afuera, ¿no es cierto? O sea, ha habido cierto intento de traer cosas, pero no, por ejemplo, tú vas a Buenos Aires o vas a Chile a los museos, y en los museos hay cuadros de pintores importantes europeos, ¿no es cierto? Acá no hay, ¿no es cierto? Yo creo que ha sido un poco eso, ha sido una falta de apuesta, me parece. Bueno, no me explico otra cosa. Ujú, No ujú. sé, entonces supongo que te vas a Europa pues por 3, 4 meses y cumples con con tus necesidades culturales. Y acá se reproduce todo eso y en un universo que es pequeño, que... El Perú es un país muy complejo, es un país muy complejo, es muy complicado, es lleno de luces y esquinas oscuras. Es una cosa compleja. Ahí a lo mejor, contribuyendo un poco de elementos, quizás hay algo en la precariedad que tiene el ecosistema, número uno, y la precariedad y la necesidad en la que sobrevive el artista
peruano, ¿no? O sea, digamos, tú mencionabas estos graduados que son 200 por promoción. Claro, ¿Cuántos de ellos tienen la posibilidad de dedicarse solamente a ser artistas, poquísimos. viniendo Sí, de un background sí, quizás no tan privilegiado, claro. ¿no? No, sobreviven los grandes talentos. Por ejemplo, cuando he dicho background no tan privilegiado, he pensado en Winnie Minerva, ¿no? Ujú. Y Winnie ya está pues, poniendo en Barcelona, en la Whitechapel. ¿Te das cuenta? Porque es un Pero es una en un talento, millón, posiblemente. una de un millón, pues es Claro, un talento inmenso, claro, digamos, ¿no? claro. Y que probablemente acá, por una serie de razones de lo que tú has llamado el ecosistema, no le hubieran dado la cabida que su talento demandaba. Incluso por las cosas de inclusión de género, etcétera, por donde lo quieras mirar, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo cuando vi el trabajo de ella, y la conocí. Ándate, le dije, no te preocupes de nada. O sea, lo que estás haciendo va a estar bien donde vayas, porque ya está, me voy a Londres, me voy a Nueva York, donde quieras, le digo. Y efectivamente, ¿no? Ha llegado a Europa ahora. Bueno, ya expuso en el New Museum en Nueva York una individual, ¿no? Su primera muestra, imagínate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los que salen son casi a pesar del sistema, ¿no es cierto? Son estos monstruos de talento, ¿no es cierto? Y el resto, pues, Y los que se quedan, sí. sobreviven, pues, ¿no? Claro. Sobreviven. Bueno, hay mucha gente con mucho talento que está acá y que son los que vemos y los que exponen, ¿no? De esos niudar, está, no sé. A mí me encanta lo que hace Miguel Andrade, me encanta lo que hace Mm. Huanchaco. El problema de mencionar gente es que dejas de mencionar otros y siempre es feo. Pero sí, hay gente que a mí me gusta mucho. De mi generación, a mí me interesaba mucho el trabajo de Tola, ¿no? Teníamos un diálogo permanente de nuestras obras, ¿no? Está Juliana Barrete, ¿no? Hay gente muy valiosa, pero todos han tenido largas temporadas fuera del Perú, ¿no es cierto? Algunos se quedan, algunos regresan. Pero a qué responde eso? A lo que te decía al principio, al tamaño. Somos pequeñitos y no hay una política cultural del gobierno, no se puede esperar nada, del Ministerio de Cultura tampoco. Y no hay la necesidad tampoco, creo yo. Se han quitado de los colegios los cursos de historia del arte. O sea, para la gente no es necesario. Porque yo acabo de estar en Madrid, te comentaba, ¿no? Y de ida y de vuelta estuvimos un día más, 2 noches. Y fuimos las 2 veces al Prado. Un día fuimos sábado y la cola daba la vuelta, ¿no? 3 cuadras. Es sábado. Al regreso del viaje fuimos un jueves y la cola daba la vuelta. O sea, la gente va a los museos, la gente no imagina su vida sin el arte. Acá el arte es un asunto absolutamente accesorio, no hay esa urgencia, ¿no? Lo cual es terrible. Pero yo creo que habría que empezar por ahí, ¿no? Y no crees que haya abuso de algunos jugadores, sobre todo hacia el artista? O sea, yo me, mi, 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 mi tesis es que en el centro de todo está el artista. Pues sin el artista no Mm, existiría nadie, ¿no? exacto. Y si ese creador no tiene las mejores condiciones para crecer, para desarrollarse, para florecer, todo lo demás obviamente también empieza a podrirse, ¿no? Am, Sé que en algún punto tú hace ya muchos años tuviste desavenencias, etcétera, Mm, cua- con una galería. ¿Tú crees que ese abuso percibido por ti hace 10 años posiblemente continúa, ha mejorado, ha sí, no, empeorado? no, no. Lo que pasa es que es una cosa. El asunto fue personal, ¿no es cierto? Pero yo traté de sacarlo de la esfera personal y llevarlo a un plano cultural, que es un poco, a mí me parece maravilloso lo que estás diciendo, porque no es algo que se escucha últimamente, no con poca frecuencia, no se escucha a punto. El artista en este sistema ha devenido la última rueda del coche, en Lima, ¿no? Es una cosa rarísima, ¿no es cierto? Están los curadores, están las instituciones. eh, eh, hay algo en la figura del creador como figura, ¿no? Que se ha devaluado, que da la sensación, saca ese, pon otro. ¿No? Hay una cosa muy extraña. Eh, hay una, hay una, hay poca mirada histórica también. Más bien los curadores por definición
están en lo contemporáneo, pues, digamos, los curadores de arte contemporáneo, y están en la búsqueda de lo nuevo, de lo novedoso. Entonces, eso implica una mirada muy al presente, un poquito hacia el futuro, pero no, no hay una mirada histórica, como que de pronto, como que las cosas surgieran de la nada, lo cual es absolutamente ridículo, ¿no es cierto? Yo creo que eso es, yo la vez pasada he estado conversando con gente y les he dicho, oye, los curadores están en todo, ¿dónde están los historiadores? O sea, los curadores están llevando la narrativa, el arte contemporáneo. Hace falta gente de las escuelas, de las universidades de historia, de los posgrados, que intervengan un poco en el debate, ¿no es cierto? Y yo creo que tienes toda la razón. Cuando yo era estudiante en la católica, que tuve la suerte de tener grandes maestros, nosotros venerábamos a los artistas, ¿te das cuenta? O sea, los idolatrábamos, los admirábamos, bebíamos de ellos, eran fuentes inagotables de saber, de conocimiento. Si uno tenía la oportunidad de tener una conversación como la que estoy teniendo yo contigo, era un privilegio y no terminaba la conversación hasta agotar todo lo que querías preguntar. El asunto era así, ¿no es cierto? Había mucha conexión con la historia, con las grandes corrientes. A mí me parece que todo eso se ha perdido un poco, ¿sabes? Hay un poco de apuro, ¿no? La vez pasada me pasó algo interesante a mí. Trato de hacer todos los años o cada 2, 3 años el peregrinaje de Piero y la Francesca. Son pocas obras, entonces hay un camino, ¿no es cierto? Londres, Florencia, Arezzo, San Sepolcro, Monterqui, terminas en Urbino, ¿no? Entonces la vez pasada estaba con un muchacho joven de 30 y tantos años, pintor de mucho talento, y nos pusimos a conversar y le conté, voy a hacer el peregrinaje de Piero la Francesca. Ah, me dijo, yo me voy a la Feria de Basel. Me explico, eso ha cambiado mucho. Le habrá parecido una estupidez lo que yo estaba haciendo, ¿no? Y de repente la juventud, ¿no? Pero yo he crecido de otra manera, eso es lo que te puedo Claro, decir, ¿no es claro. cierto? O sea, definitivamente el mercado ha tomado un peso y una preponderancia brutal. Sí, Eso hace que obviamente el artista tenga que estar, y estoy de acuerdo contigo, detrás del mercado si quiere llegar a algo y sí, no tiene sí. los medios, sobre todo. Y muchas veces eso incluye incluso claudicar a principios, a práctica artística Mm. y a ideología, ¿no? Y eso es muy, muy triste de ver, ¿no? Y eso es un fenómeno global, Global. ¿no? Lo que pasa es que el gran dinero ha entrado con fuerza al mercado del arte y entonces ese dinero está sobre las galerías están sobre los artistas. Oye, necesito 20 cuadros, ha aparecido este coleccionista de Dubái, ¿no es cierto? Y los tiempos normales de los procesos se han violentado, ¿no es cierto? Y tú lo ves, pues, ¿no? No lo ves. Puede interesarte o no puede interesarte, pero yo, por ejemplo, sigo a Damien Hirst en Instagram y provoca matarlo, pues, ¿no es cierto? Porque, Industrialización no, total, ¿no? claro, porque claro, es una cosa industrial y sale el tipo echando pintura y te das cuenta que todo es falso, todo es mentira y hay 300 bastidores, ¿no es cierto? Todo eso ha desvirtuado mucho la práctica del artista, ¿no? Entonces, disculpa que hable de mi experiencia, ¿no? Pero yo que tuve todos estos problemas con las galerías y con los museos y realmente me peleé con todo el mundo. Hace como 10 años dije, es un buen momento para retirarse de todo, ¿me explico? Y yo me retiro y me pongo esta agenda, ¿no es cierto? Muy abierta que digo, voy a comenzar a pintar cuadros de 3 por 5 metros para pintarlos, ¿no? No hay ninguna exposición, no hay ningún coleccionista, no hay ninguna agenda o alguna búsqueda pictórica. Simplemente voy a pintar durante años de años del tiempo que tome en un estado total de libertad. Que lo único que interese sea ¿no? la agenda del pintor bueno, de ahí sale esta muestra que ha visto en el MAC, ¿Y que se da. cómo te financias, Ramiro? Bueno, yo hago una vida muy austera, ¿no es cierto? Pareciera que no, pero ahora que viajamos, porque viajamos mucho con mi esposa y mis 3 hijos, ¿no? Y pues somos como viajeros europeos, ¿te das cuenta? Nos ves en el tren con las mochilas. Tenemos una manera de vivir bien. Yo aprendí mucho en ese viaje que hice en Europa por un año mochilero. O sea, somos muy austeros y
y nuestra riqueza es poder pues tomar un bus y estar frente a la resurrección de Cristo de Piero la Francesca en San Sepolcro, ¿no es cierto? Y la verdad que va gente al taller, ¿no? Va gente al taller, cada vez más de afuera, cada vez menos de acá. Y tengo finanzas muy ordenadas, muy... Pero el momento no está fácil, ni para mí ni para nadie. Está complejo, todo sea como... Si no estás inscrito en el discurso, en el circuito internacional, es complicado, ¿no? Claro, claro. Acá se ha parado. Acá lo que es mercado de arte prácticamente se ha paralizado, digamos, ¿no? No, te preguntaba eso porque un proyecto tan a largo plazo, tan grande, tan Sí, poco sí, comercial, ¿no? exacto. Salvo que sea comisionado, Sí. requiere mucha inversión, pues, ¿no? Y requiere mucho, 8 años para empezar, ¿no? imagínate. Sí. Entonces, no resulta evidente, ¿no? Pero tú tienes también ya una carrera establecida donde has hecho muchas cosas, mucha gente te conoce, tienes ya una base de coleccionistas o de gente que te sigue. Me imagino que eso ayuda también. Sí, ayuda, ¿no? Me he olvidado el nombre, pero la vez pasada vi una entrevista de un músico de estos de rock Ajá. de 80 años y le preguntan una Mick vez, Jagger, no. no, 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 no me acuerdo, es un guitarrista muy famoso, ahorita me voy a acordar, le preguntan la misma pregunta que tú me haces, ¿no? Y el tipo dice, yo nunca he tenido demasiado éxito, he tenido suficiente, pero nunca he tenido demasiado éxito, entonces tengo que seguir trabajando. Esa es un poco mi situación, ¿me entiendes? Yo he tenido, digamos, mi gran logro ha sido que nunca he tenido que dejar de pintar para poder ser pintor. Nunca he tenido otro trabajo que no sea pintar. Han habido momentos en Nueva York que tenía $100 para comer el mes entero, ¿no es Claro. cierto? Momentos que he vivido muy mal y hay momentos en que he vivido como súper bien, en los cuales ya no quieres más, digamos. Yo siempre he pensado que el dinero, la principal función del dinero es no pensar en dinero. ¿Entiendes? No vendes un cuadro grande, qué rico, ya no piensas en 2 años. Yo Maravilloso. tengo una relación muy sana con lo que es la economía y muy austera, como te digo, ¿no? Pero sí, han sido 8 años que han sido maravillosos, la verdad. Y he presentado esta muestra que hay muchísima gente joven. Uno nunca tiene muchas pretensiones. Uno pinta porque tiene la urgencia de pintar, pintas porque si no pintas te mueres, ¿no es cierto? Pero de repente haces esta muestra y ves, han ido más de 20.000, 30.000 personas, que para Lima es muchísima gente, mucha gente joven. Y yo he interactuado mucho, he tenido muchas charlas, muchas mesas redondas, muchas conferencias y he visto la reacción de la gente joven ante la realidad de que a pesar de todo lo que estamos hablando y el momento político que no hemos tocado, que está espantoso, de repente alguien se puede encerrar en un taller 8 años y presentar este asunto con esa dimensión, con esa ambición estética. Y al final es una apuesta por la vida, ¿no es cierto? Y entonces yo he tenido gente joven ahí que me ha abrazado llorando, ¿te das cuenta? O sabes que me has cambiado la vida, porque me parece que era gente que no se imaginaba que eso era posible Claro. porque sabían lo de los 8 años, sabían de que no era comercial, sabían de mis pleitos con, yo soy una especie de héroe folclórico, ¿no? De mis pleitos contra el sistema y, oye, pero ¿cómo haces para trabajar de esta manera si estás peleado con la galería, con los curadores, ¿no? Con el Este, establishment. con el establishment, pero bueno, ¿quién quiere estar? El establishment acá es muy pequeñito, digamos, ¿no? Pero ¿Y qué les es- dices? O sea, ¿cuál es el error más común que hace un artista joven? Ahora viéndolo en perspectiva a los 78 años, ¿qué les dirías? mira, lo que pasa es que no hay fórmulas, ¿no es cierto? Este, no hay fórmulas. Hay tantas maneras de ser pintor o de pintar como personas que existen, ¿no? Cada uno va a hacer lo suyo, ¿no? Entonces, yo creo mucho en el trabajo. Yo siempre le digo a los chicos, hay tres cosas importantes. Trabajo, trabajo y trabajo, ¿no es cierto? Yo creo mucho en el trabajo porque no sé cómo sería si yo fuera joven ahora. Yo he sido joven hace 50 años. Yo tenía la sensación siempre de que si yo trabajaba mucho,
iba a suceder algo como una ley física. Mi trabajo iba a ingresar a la realidad, porque estás generando cosas concretas, asuntos, ¿no es cierto? Es una cosa que yo he creído mucho. La otra cosa que es bien importante para hoy en día es que hay que poner una línea, como un muro de concreto entre lo que pasa afuera del taller y lo que pasa dentro del taller. O sea, el mundo comercial existe, es necesario, es saludable, ayuda mucho en ciertos momentos de la vida, es indispensable, pero eso no puede entrar al taller. ¿Cómo lo haces? No lo sé, pero esa barrera tiene que estar presente y tiene que estar permanente, ¿no? Y yo creo siempre en esas cosas y siempre hay que tener el arte está para incomodar, ¿no es cierto? Siempre hay que tener un elemento hay que generar discordia, hay que sentirse incómodo. Si te sientes cómodo hay que preocuparse de eso, ¿no? Yo he creído mucho en eso siempre, ¿no? Pero como te digo, son preguntas que yo me hacía hace muchos años. O sea, cuando yo empecé a ser artista, pues habían dos galerías, muy buenas las dos, ¿no? La de Elia Román y la de Carlos Rodríguez Saavedra. Y de ¿En qué año repente, estamos hablando? en los 70, ¿no? Las chicas de Trapecio también, ¿no? Wow. Y ahí exhibía Herzog, que era un pintorazo, por ejemplo. Era todo muy pequeñito, ¿no? Sigue siendo pequeñito. Pero yo creo en esas cosas, yo creo mucho en el trabajo. Hay una cosa que te quiero decir y se me está yendo. Pero bueno, ya aparecerá. De todos modos, ¿tú crees, Ramiro, que o sea, que un joven artista puede ser exitoso en el Perú, teniendo base en el Perú? ¿Le dirías a alguien que venga y te dice, ok, mira, necesito que seas un hijo tuyo, y dices 100% honesto conmigo, me quedo, me voy? ¿Qué le dices? Ahora en diciembre mi hijo, que tiene 18 años, me dice, este diciembre no, el diciembre pasado, papá, me dice, ya sé lo que quiero que me regales para Navidad. Ah, y le digo, ¿qué? Unos bastidores y un caballete. Ah, ya, le digo, qué bacán. ¿Vas a pintar? No, me dice, voy a ser pintor. O sea, me ha dicho que quiere ser pintor. Wow. Y y yo pues, ok, pero él se va. Yo no le he dicho que la Católica es una universidad muy buena, pero él está mirando hacia afuera, no le gusta Estados Unidos. Se ha presentado a varias universidades en Londres, ha ingresado a todas, ha ingresado a Oxford, lo cual es algo, ingresan 30 al año al programa de El él de en Fine Oxford, ¿no? Arts. ¿Ya? En Fine Arts. Ha ingresado a Newcastle, a Goldsmith, ha ingresado a todas. Goldsmith, bueno, Sí, buenísimo. no, sí, yo estoy feliz con eso. Y no, yo le diría que salga. Yo le diría que salgan. Cuando todo el mundo me dice, entonces tú te fuiste a Nueva York a construir una carrera. No, yo me fui a Nueva York a ver pintura. O sea, uno no puede ser pintor sin ver pintura. Eso es algo que es indispensable. Tú no puedes construir una relación con una persona a través de fotos, ¿no es cierto? O sea, tienes que estar ahí frente al cuadro o a la escultura o a la instalación de la persona que, a quien admiras, digamos, ¿no es cierto? Entonces, yo las escuelas de acá, a mí la católica me parece una escuela, me parecía, yo creo que sigue tan buena, pero estupenda como a nivel internacional realmente, ¿no? Y en mi época habían profesores como Cislo, Julián Navarrete, Ana Macaño, que eran de primer orden. Entonces, a mí no me asustaría por ejemplo, mi hijo me hubiera dicho, voy a estudiar acá en la católica, pero sí terminando le hubiera dicho, Ujú. sal para que veas pinturas, ¿no? Y ya construir una carrera Claro, ya es otra harina cosa. de otro costal, ¿no? Y en ese sentido, Ramiro, una cosa es, claro, saber que te estás dedicando a pulir tu técnica, construir tu obra, y la otra es cómo posicionarte, ¿no? Eso es algo que tú desde tu experiencia lo has hecho estratégicamente, ha sido algo que ha venido, has tenido suerte, consideras que ha sido también tu talento más un poco de suerte. Mm, ¿Cómo lo ves eso? O sea, ¿qué le dirías a alguien que quiere posicionarse? Yo, Haz esto. yo lo que creo que me ha pasado a mí, y que lo he verbalizado al momento, es que yo he sabido reconocer las oportunidades. ¿Me explico? He estado como de repente acá, ¿no? Trabajando de chico, ¿no? Y de repente, ¡pac!, aparecía la Galería Forum, que era una galería que se creaba para artistas jóvenes, ¿no? Porque, como te Pero digo, tú había. salías, les mostrabas o No, venían a... no, no, no. En ¿Cómo este caso llegabas a ellos? me vino a buscar, me tocaron la puerta y una amiga.
y me dijo, oye, con sus socias, que Pasó la voz. eran la de Forum, oye, estamos haciendo una galería para gente joven, quisiera ser parte de esto, bla, 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 ¿no? Entonces, ya me habían llamado a mí de otra galería más establecida, y entonces como que escogí, ¿no? Dije, no, mejor estar en Forum. Llegué a Nueva York y un día estaba bueno, hice lo que hacíamos todos en esa época, dejábamos nuestros files en las galerías los días sábados, en el mostrador de la galería, te decían, ok, regresa una semana, rezabas y no lo habían abierto, por ahí, muchas gracias, lo vamos a contactar. Pero un día fue una comida, un amigo mío tuvo una inauguración, fue una comida, y me tocó al frente una persona que tiene una galería, conversamos, a los 2 meses pasó por mi taller y me dijo si quería trabajar con ella. Después me contó que era lo que ella también había estado buscando durante muchos años, pero nunca he hecho ningún esfuerzo, nunca. Parece mentira, pero soy muy malo en eso. Más bien he tenido suerte, he estado en el lugar indicado. em, Estás en un lugar y entonces estás con esa galería en Nueva York, entonces llega un galerista en México y veo, ¿y quién está exponiendo en esa galería en Nueva York? Te lleva a exponer a México, viene el otro, ya se comienzan a dar las cosas, digamos, ¿no? Este, He tenido mucha suerte, las galerías con las que he trabajado me han apoyado muchísimo, han estado muy entusiasmados con mi trabajo y mi trabajo no es un trabajo fácil. Y eso también es algo que las galerías han entendido después de algunos años, ¿no? No es el éxito, así que, qué bárbaro, necesitamos 300 cuadros de Iona, por favor, para los próximos 5 años. Nunca ha sido así. Siempre ha sido una cosa de construcción lenta, de bordado, pero algo bueno de haber pasado, porque yo cuando llegué a Nueva York, le cuento a mis hijos siempre, durante 2 o 3 años, comía un falafel en las noches y la decisión era con agua o con Coca-Cola, porque esos 75 centavos eran importantes en mi economía, ¿no? Bueno, a los 5 años me compré un loft de 2000 pies cuadrados y doble altura, o sea que la cosa funcionó, ¿no es cierto? Pero yo creo que es porque trabajé y tuviste suerte y Y ese es un poco el consejo que le darías también a un artista ahora empezando. Le dirías, mira, sí, tú concéntrate, trabajar. trabajar. Porque te van a encontrar, o sea, si son como leyes naturales, ¿no es cierto? Si lo que haces es fuerte y hay mucha disciplina y mucha urgencia sobre todo, y estás generando un lenguaje nuevo, hay un hambre, hay una voracidad por las cosas nuevas en cualquier sistema, porque es una cosa como de supervivencia, necesitas cosas nuevas para seguir caminando. Entonces te van a encontrar, van a llegar a ti. No sé por qué, porque un amigo tuyo pasó y vio tu trabajo y, oye, qué alucinante lo que estás haciendo, y le contó a tal persona. Me explico, ¿no? Es una serie de cosas que se van uniendo y a mí no me preocupa, no creo que debe preocupar mucho, porque los canales que conocemos son muy establecidos, están muy codificados y son 4, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ¿A qué te haces? refieres? Que son 4 galerías, 3 coleccionistas, 2 museos. Entonces, ¿qué haces? Sales de la escuela y pintas para exponer en el MAC o para que te compre un coleccionista del comité de compradores del Mali, o trabajas, ¿no? Me explico, Ah, es claro, este. claro. Yo no sé, yo siempre he tenido esa actitud. Cuando yo estaba en la escuela, son 6 años, los 2 últimos años son de especialización. En cuarto año, mis compañeros estaban, oye, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, yo voy a estudiar artes gráficas por si acaso. Sí, yo voy a seguir un curso de maestría para enseñar, porque ¿de qué vamos a vivir? Y entonces Samuel me preguntaba y me decía, ¿y tú qué vas a vivir? Yo la pintura le decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no voy a vivir de la pintura? Si estoy dedicando mi vida a esto con la disciplina y con el esfuerzo y con la urgencia, como un ingeniero vive de su trabajo, un abogado vive de su trabajo, yo voy a vivir de la pintura. Se lo tenía muy claro. Entonces, cuando he tenido que es otra cosa que sí hay que aprender, que de repente es lo que me estás preocupando, cuando he tenido que hablar con una galería, cuando he tenido que comenzar mi vida comercial, he sido muy duro en las negociaciones. O sea, uno tiene que aprender a negociar con las galerías. No están en lo mismo que tú.
Tú eres el que pinta, ellos son los que venden la pintura que tú haces. Algunas veces más, algunas veces menos, algunas veces están más interesados en este pintor, otras veces en el otro, a veces te toca a ti. Pero las galerías tienen como un menú. Oye, quiero arroz con pollo. No, no hay, pero tengo aquí gallina. Ah, ya. Me explico, ¿no? Les da lo mismo si se vende tu cuadro o no. Ellos tienen un stock de 20 pintores. Entonces uno tiene que llegar como con mucho aplomo, mucha dignidad y exigir lo que te corresponde. Jamás pagar por exponer. No, no sé, hay que tener una dignidad muy grande, pero estructurada por el trabajo, ¿no es cierto? No ser un pedante, no, sino tener una... Igual pasa ahora, a mi taller llega gente que es importante, digamos, y están viniendo a mi taller, ¿me explico? Bueno, tú has estado en mi taller con un coleccionista y uno los recibe en su casa y con toda esa infraestructura emocional que te da el trabajo, ¿me explico, no? Y hay gente que le pasan cosas y hay gente que mira y se va nomás y está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero uno tiene que tener esa conexión. Eso decía Cézanne, ¿no? Cézanne decía siempre, yo tengo una pequeña sensación, ¿no? El único que tengo, pero doy la vida por eso, ¿no? Entonces, Cuéntame un poco más de ese approach, ¿no? Digamos, en principio, o siempre es de tu caso, ¿no? sí, Porque uno es, tú sientes que los acuerdos con una galería, por ejemplo, que son en principio el 50-50, no deberían ser el estándar, por ejemplo. ¿Qué opinas sobre eso? no, no, de ninguna manera. O sea, en Lima es mucho menos, ¿no es cierto? Algunas galerías empiezan por el 30, después están en el 35 y ahora parece que se ha puesto de moda el 50%. En Nueva York se trabaja el 50%, pero tú pintas y en algún Te momento te olvidas. depositan Claro. dinero en la cuenta de banco. O sea, te pagan, pero bueno, ya no mandan invitaciones por correo, pero te pagan hasta las estampillas del correo. O sea, yo he tenido casos que he llegado a otra ciudad en Estados Unidos a inaugurar y te reciben ya se vendió todo, digamos, ¿no? Y entonces yo trataba de explicarle eso a las galerías de acá, le decía, ok, 50%, pero ¿cuántos cuadros vas a vender al año? O sea, si vas a vender 20, 30, 40 cuadros, entonces el 50% hace sentido si los vas a colocar en colecciones de coleccionistas importantes, si van a ir a algunos museos. Entonces, ese es el trabajo el 50% cuesta eso, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, tampoco creamos que siempre es el 50%. O sea, conforme se van desarrollando las carreras de los pintores y los precios se ponen ya realmente importantes, ya no es 50%, te das cuenta, ¿no? El mercado secundario, o sea, sale un cuadro realmente importante a un Jasper Jones, no sé, de los 60, el mercado secundario, no vas a ganar 50%, van a ganar 10, 15%, pero sobre 40 millones, Pero digamos. lastimosamente ahí el artista generalmente está Ah, no, fuera. ya no tiene nada Ya que está ver, ya fuera. no tiene nada que Claro. ver. No, yo creo que acá en el Perú, o sea, cuando yo tuve el problema con la galería, y acá se puso de moda cobrar el 50% porque estábamos en un buen momento económico y habían dos ferias de arte y de repente, literalmente, pensaban que estaban en Nueva York. No, vamos a trabajar con las galerías de Nueva York. A mí la verdad que me dio mucha risa, ¿no? Y entonces, por un lado, y por otro lado, fue un desarrollo unilateral. O sea, nadie se sentó con los artistas y conversaron, sino un día se sentaron las galerías y algunas galerías y decidieron, ¿sabes qué? A partir de mañana cobramos el 50%. ¿No? No había no había una razón, no había no sé, yo he diversificado mis porcentajes según si es galería además acá en Lima bueno, hay galerías, ¿no es cierto? Hay que respetar a las galerías, tienen proceso, tienen 20, 10, 15 años en el mercado, Forum creo que tiene 50, hacen su trabajo, ¿no es cierto? Hay vendedores privados, ¿no es cierto? Hay los private dealers, ¿no es cierto? De diferentes categorías, ¿no? Hay los decoradores. A mí me han dicho ahora que los decoradores están Eso, cobrando 50%. imagínate. Entonces,
¿Qué pasa? También hay los artistas que le dicen al decorador, te doy 60%, pero vende solo cosas mías. ¿Me explico? Entonces, yo he sido siempre un defensor de la formalidad. O sea, yo desde chico decía, lo que cuesta en la galería tiene que costar en tu taller también. Yo siempre he creído que si las galerías son fuertes, es bueno para nosotros también. Todos subimos juntos, ¿no? Pero si tú vendes en la galería a 100 y en tu taller a 50, ya se comienza a desordenar el sistema. Pasa mucho también acá con los colegas que llegas a los talleres y te dan unos precios estratosféricos, ¿no es cierto? Y empieza la negociación y te terminan vendiendo el 50%. Entonces llegan a mi taller y vemos las cosas y me dicen, ya, pero tal persona me ha hecho 50%. Bueno, anda, cómprale más cuadros, pues. Entonces todas esas cosas son las pequeñas y grandes cosas que van construyendo un mercado saludable, ¿no es cierto? Y en ese sentido los artistas tenemos que estar juntos. Pero ¿qué pasa? Pues que a la vez somos un medio muy pobre, pues, ¿no es cierto? Entonces hay que pagar la luz, hay que pagar los colegios, hay que pagar los materiales, hay que pagar el alquiler del taller. Es un sistema muy Claro, frágil, ¿no es claro, cierto? claro. Muy Y frágil. él es el artista es el eslabón más débil, al final de cuentas, Al final porque de cuentas, sí. no, si no vende, no tiene No ingresos, tiene ¿no? ingresos, punto, ¿no? Y como te digo, a la galería le da lo mismo. Por supuesto. Le da lo mismo. ¿Hay un gremio de artistas en el Perú? No, no hay. En un momento hubo creo que se llama la SPAC, ¿no? La Asociación de Artistas Plásticos, algo así, pero todavía existe. Pero como todo, se politizó, se empezaron las rencillas personales, no caminó por donde debería caminar, ¿no? Después también está la AIPDAC, creo que se llama, que los derechos del consumidor, derechos de los artistas, que también ellos me parece que tienen una labor más seria. Este, pero no, pues porque las galerías tienen esto lo he escuchado yo de una gran galería en Nueva York, ellos tienen un trato personal con el artista, o sea, lo que está pasando contigo no se va a reproducir con Nadie. tu otro colega. Ellos van a tratar de ganar lo más posible en el trato que hagan contigo. O sea, eso es una cosa que uno tiene que entender y tiene que ponerse eso en la cabeza porque eso es un negocio, no es una beneficencia. Y esa gente va a tratar de hacer la mayor cantidad de dinero posible. Ahora, si eso significa más ventas, mayores coleccionistas, museos, exposiciones itinerantes, ferias, fantástico, ¿no es cierto? Pero es frágil, es pequeño, el momento es muy malo, ¿no? La galería de Lucía Lapuente tuvo un momento fantástico, por ejemplo. Probablemente es uno de los momentos donde ha habido una cosa muy profesional en el manejo del arte, el espacio se diseñó para que sea una galería, se acudía a las ferias, se traía exposiciones, pero duró pues lo que duró ese viento económico que entró acá, que duró que 10 años, 12 años, ¿no? Ahora hay algunas que siguen, ¿no? Ujú, ujú, Pero claro. Siempre hay una relativa precariedad, pues, ¿no? sí, yo creo que sí. Y las historias de éxito de los peruanos están afuera, ¿no? Como Ujú, esta ujú. chica, por ejemplo, Sandra Gamarra, Sí, ¿no? sí, Hay sí. gente que le da, a mí Winnie, que me encanta porque es pintora, ¿no? Bueno, Bryce, que tenía una carrera muy sólida afuera, se regresaba a Lima, Ujú, ¿no? ujú. Yo he tenido 20, 22 años afuera, estoy en el Perú, pero no sé tampoco si soy la voz más autorizada para hablar de todo eso, porque la verdad que yo ya últimamente mis exposiciones han sido todas en museos, digamos, ¿no? Es un Claro. poco lo que... Y eres un niño, el niño terrible de alguna manera, enfant terrible de la Sí, escena de, sí, de- pues, del pero arte. eso que es muy bonito, digamos, suena muy bien, tiene un costo altísimo, ¿no? ¿En qué te das cuenta? Porque acá al final de cuentas es un solo grupito, ¿te das cuenta? Entonces, si te peleas con la galerista o te peleas con el director del museo, son los mismos, ¿no?
todos van a las mismas playas, todos comen en las mismas casas y al final acá lo que va a primar es esa lealtad, ¿no? De ubicación, ¿no es cierto? Es muy pequeño acá es muy difícil. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo comencé a exponer en Bogotá, se acaba de crear el MAMBO, Museo de Arte Moderno de Bogotá, y iba a inaugurarse con una exposición individual de Beatriz González, que es una gran artista colombiana. No sé si recuerdo bien la anécdota, pero en último momento la directora del museo cambió los planes y hizo una exposición colectiva. Entonces todo un grupo de gente sintió que había sido un agravio a Beatriz González. Bueno, voy al cuento de que se dividió la sociedad de Bogotá en dos, un pleito que dura hasta ahora, creo. Estaba Marta Traba, estaba gente muy importante. Pero a lo que voy es que habían posibilidades. O sea, tú estabas mal con este grupo y había otro grupo y habían 10 galerías mal, me explico, ¿no? Acá da la sensación de que, o sea, no puede ser que el mismo curador cure muestras para todos los mismos sitios, no puede ser que un director del Mali a la vez sea presidente del patronato de la gente que escoge a la gente para la Bienal de Venecia, ¿no? De repente los aires de independencia están más cerca al MAC de Barranco, ¿no? Pero al final es una cosa muy pequeñita. Entonces, sí, yo tengo viene gente que, como te he contado en antes, tiene admiración y me dicen qué maravilla lo que has hecho, pero es todo Ujú. muy Ahora, espiritual. sí, hablando un poco de la institucionalidad acá en el Perú del arte, ¿cuál fue tu rol en la creación del MAC? Que ahí estuviste un poco más metido, ¿no? De alguna Sí, manera. bueno, yo soy alumno de Siglo, pues, ¿no es cierto? Era mi gran maestro, a pesar que al final nos distanciamos de una manera grande, y yo era como su alumno, ¿no? Él estaba muy atento a lo que pasaba conmigo. Entonces, para mí el MAC era parte de mi narrativa, el arte en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, en un momento que Freddy Cooper organiza la subasta que te he comentado, con apoyo de Sotheby's, creo, ¿no? Obviamente yo di un cuadro para la subasta, y de ahí se construye el museo y está Álvaro Rocarrey, que fue el director ad honorem por 12, 13 años, y comienzan a haber problemas con la Municipalidad de Barranco. Eso es lo que sucede, con el alcalde Mesarina específicamente, ¿no? Porque había parte de la gente de la población de Barranco que no quería el MAC. Querían de nuevo su lagunita, querían su casa, a pesar de que había sido una estructura deshecha, era un paraíso de fumones, ¿no? Ya eso no existía. Y entonces yo en ese momento, por casualidad, coincidió que yo estaba escribiendo una columna de Perú 21. Entonces escribí mucho en defensa no del MAC, no solo del MAC, sino en defensa de lo necesario, de lo importante que era que un distrito, que una ciudad tenga un museo de arte contemporáneo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿sabes? Uno cuando escribe organiza pues un par de ideas, ¿no? Entonces tuve un pequeño rol en la defensa de eso, ¿no? En la defensa de la institucionalidad, y doné una obra importante al MAC porque yo creo que eso es lo que nos toca a los artistas, porque hay muchísima gente que no tiene acceso a colecciones ni se va a comprar jamás una pintura. Entonces hay que donar a los museos para que la gente pueda ir a ver pintura, ¿no es cierto? O escultura. Y de ahí hubo un cambio en la dirección y entró a dirigir el MAC una persona con la cual yo no estaba de acuerdo con su trabajo. Y esa fue la segunda gran campaña que tuve con el MAC, digamos, porque yo he pensado siempre que un museo tiene que exhibir su colección permanente, porque si no, no es un museo, es un instituto, es una galería grandaza. Y esta gente no creía en eso, ¿no? Entonces, ¿Qué además yo había exhibían? donado un cuadro Claro. y quería ver mi cuadro, ¿no es Sí, cierto? sí, sí. Como muchos artistas. O sea, había un momento en que la política era no mostrar la Bueno, no la mostraron en colección. todo caso Ya. durante 10 años, y al final, el último año, ya una de las salas chicas
acomodaron ahí la colección permanente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entra Pedro Pablo Alaiza, ahora de director, Ajá. que es una persona con muchísima experiencia, ¿no? Pero Pablo ha sido director del Mali, ha sido director del Museo de la Nación, realmente del IBNA. Y entonces él viene con ese guión museográfico, ¿no? Con la idea de que la sala grande del MAC debe ser la sala que muestre la colección permanente. Entonces la idea es que cada 2 años se va a llamar a un grupo nuevo de curadores que van a hacer un guión museográfico y van a presentar cuál es la visión de ellos del arte contemporáneo, ¿no? ¿Qué pasó? Que entre que eligieron a Pedro Pablo y se inauguró la primera muestra de arte contemporáneo, habían 6 meses. Y yo me encontré con Pedro Pablo y el trabajo mío entró ahí. Fue una coincidencia, o sea, realmente como que existe la justicia divina, ¿te das cuenta? Porque venía 8 o 10 años trabajando estos cuadros grandes y los iba acumulando en mi taller. Y de repente alguien me cuenta, oye, Pedro Pablo es el director del MAG. ¡Ah, qué buena noticia! Porque yo realmente me había peleado públicamente con el director anterior. Entonces lo llamé, le dije, oye, vente al taller, quiero enseñarte algo. Entonces le enseñé el trabajo, le expliqué, son 8 años, bla, bla. Ah, me dijo, qué pena, porque esa sala va a ser ah, para lo que siempre has estado fastidiando, me dijo, ¿no? Ah, qué bueno, le dije. Y se fue y de repente me llamó a las 2 semanas, me dijo, oye, nos hemos dado cuenta que hay un espacio de 3, 4 meses, ¿te interesaría? No, claro que sí. Y por eso es que pudimos presentar la muestra. Y entonces ya no van a haber muestras individuales en ese espacio. Claro, claro. Va a ser ahora La la colección colección permanente, ¿no? permanente. Sí, que está muy bien, ¿no? Sí. Dime, sé que eres crítico de las subastas, en específico del Del Mali, ¿no? Mali, sí. Eh, ¿Podrías contarnos un poco acerca de por qué, Claro, qué razón, qué hay sí. detrás de eso? Claro, es un poco lo que yo te decía, pues que no se puede mezclar, hay que poner una raya en el taller, ¿no? Igual, o sea, los museos son las entidades, las instituciones menos indicadas del mundo para meterse en el comercio de arte. No existe eso. Cuando un museo, cuando el Guggenheim o alguien ha hecho una subasta, es una subasta específica cada 20 años para construir una nueva ala para arte geométrico, no sé, ¿no? No hay esa costumbre de hacer. Y entonces acá se instaló esto y, y se presta a mucha confusión, pues, ¿no es cierto? O sea, un museo no puede ser un lugar donde se vende pintura o arte contemporáneo o textiles o pintura cusqueña. No puede ser el lugar donde se define los precios de las cosas. Em, no, esto lo digo de oídas, ¿no? Porque todo esto no es tan transparente. No puede ser el lugar donde personas que tienen cierto vínculo con el museo venden parte de su colección. Hay una confusión muy extraña ahí. Es un conflicto de Eh, interés, tú dices, podría yo haber. creo que es un conflicto de intereses espantoso. Y, y la vez pasada escuché a una persona decir, de la directiva del Mali, decir, en el Mali tenemos un registro muy completo de los precios de todas las cosas, de las ventas que se han hecho en los últimos 10 años, como si esa fuera la función de un museo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que eso no debe suceder, ¿no? Em, y es mucho más complejo, es casi, la cosa está casi al nivel chismografía, me explico, me cuesta trabajo siquiera plantearte acá un argumento, porque siento que estoy como descendiendo a niveles que no me interesa descender. Pero sí, supongo que la mejor manera de decirles que hay un conflicto de intereses y bueno, y si hay tanto interés en subastar cosas, que haga una casa de subastas, ¿no? Si tienen todo el know-how y todos los contactos y es muy complicado ese tema. Yo estoy fundamentalmente en desacuerdo. Y en ese momento, a mí me interesa mucho este tema porque me he peleado tanto, ¿no? Estaba leyendo mucho sobre arte y comercio. Y hay un libro de un economista de Harvard, creo que se apellida Thompson, y el libro se puede llamar algo así como El tiburón disecado de 12 millones de dólares, ¿no? Oh, ok. Por Damien Hirst, ¿no? Y el tipo es un libro fantástico porque te explica cómo es el mundo del comercio del arte, pero desde los museos hasta los críticos, ¿no? Pasando por las galerías, por los curadores, por las revistas de arte.
y te queda la sensación de que es una cosa muy amañada, ¿no? Por ejemplo, no tengo los números en la cabeza, pero de repente un museo de arte contemporáneo en Los Ángeles, las últimas 15 individuales que han hecho, el 90% son artistas de Gagosian. Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Está todo muy amarrado. Y por supuesto las mujeres están fuera de esto, están representadas de manera muy... Y este es un tipo, como te digo, un economista de Harvard muy estudioso, muy serio, y alguien en Lima tenía su mail. Entonces le escribí y le contesto lo que estamos hablando. Y me dice, I've never, como dice en inglés, nunca he escuchado esto, this is the first time. Es la primera vez que escucho esto. O sea, el tipo se asombró, ¿no es cierto?, que un museo hiciera subastas de arte, ¿no? Entonces dije, no estoy tan mal, pensé en mi rechazo, ¿no? Pero es así, es Ahora, así. todas estas opiniones que tú tienes, que son muy fuertes, muy fundamentadas, eh, han traído posiblemente consecuencias, ¿no? O sea, no has representado al Perú de manera oficial, ¿verdad? A la Bienal alguna vez te han llamado, te han considerado, por ejemplo. ¿Cómo sientes eso? ¿Es algo que te interesa, que te importa? Bueno, ahora sería imposible, ¿no es cierto? Porque estos cuadros de este tamaño, ¿cómo los trasladas a Venecia, que además, irónicamente, es la ciudad, yo he ido pues 20 veces, es mi ciudad, Venecia, ¿no es cierto? Este, segundo, que hay unas historias pues terribles ahí también de cómo se usan los presupuestos, las cosas van enrolladas, las, puede estar, te puede interesar o no el trabajo, te puede interesar o no el planteamiento de los curadores, pero la manera como presentan las cosas en la Bienal no tiene perdón. ¿Te Parecen refieres al pabellón al pabellón peruano? peruano, ¿no? Parecen trabajos de colegio puestos con tachuelas, ¿no? Eso es terrible, pero sí parece que hay comidas en los mejores restaurantes todas las noches, ¿no es cierto? Este, claro, a quién no le gustaría representar a su país, me encantaría, ¿no? Pero no, pues porque nunca los curadores que han estado a cargo eh, han mirado con aprecio mi sentido de independencia, digamos, ¿no? Y a veces me da risa porque ahora curadores que ya no son los importantes hacen ese reclamo. No es posible que yo no haya ido nunca a una bienal, pero cuando ellos eran los que escogían, tampoco me escogían. En el caso específico de ahora, em, la persona que preside este comité es la que preside la subasta del Mali. Sí me he peleado, que era muy amigo mío, me he peleado con esas instancias todas las veces que quieras. O sea, no voy a ingresar por ahí. Y lo último es que, bueno, ahora lo que se ha puesto de moda en el mundo, en las bienales y en las galerías, es el arte amazónico, porque las bienales son temáticas, ¿no es cierto? Y bueno, yo no es que no haga arte amazónico y respeto a Rembrandt, a toda esa gente, me parece que hace un trabajo interesantísimo, ¿no es cierto? Pero yo entiendo el arte de otra manera, ¿no es cierto? Yo entiendo el arte fuera de nacionalismos, fuera de localismos, fuera de países, ¿no? Yo De ejes temáticos. de ejes temáticos, a mí lo que me interesa es la gran tradición occidental, esa es mi apuesta, ¿no es cierto? Y dentro de la gran tradición occidental me interesan ciertas cosas. O sea, por ejemplo, Gerardo Chávez probablemente le guste el Bosco, a mí me interesa Van der Weyden. Me explico, uno va como escogiendo. Con mi señora siempre nos reímos porque ella es pintora y es fanática del Bosco, entonces llegamos al Prado y yo le digo, ya, ok, nos vemos. Ella se va al Bosco y me voy a ver el descendimiento de la cruz de Van der Weyden, ¿no es cierto? Pero no creo tampoco que sea el momento, esta década, este quinquenio, para que lo que yo hago sea una buena representación. Entiendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No sé cómo lo leerían, no. De repente, si hubiera la posibilidad, como la que te he comentado, de llevar toda la muestra a un museo o, digamos, si me preguntas qué quisieras, me encantaría que en las exposiciones especiales, individuales que hacen en la Bienal, llevaran esa muestra completa.
O sea, presentar un producto sólido, coherente, ¿no? Pero la verdad que no veo ninguna Quizás no posibilidad. necesariamente desde el pabellón de Perú, entiendo. Ahora, Es un poco hablan pequeño para mi trabajo, además, ¿no? claro, claro. Hablando un poco sobre el presente y el futuro, ¿no? Con una carrera además tan Sí. larga, pero que estás, constantemente, además me doy cuenta, a la vanguardia, siempre informándote y siempre a la, alerta de las nuevas tendencias. Hay un tema interesantísimo ahora, que es esta relación de cómo se va a desarrollar esta relación entre el arte y la tecnología. Mm, ¿Qué opiniones tienes tú ahí? ¿Has pensado mucho, has investigado? ¿Qué mm. opinión te merece? Sí. Yo soy pintor y voy a seguir siendo pintor toda mi vida, ¿no es cierto? Bueno, hago fotografía, hago grabado, cosas en vivo, etcétera, ¿no? A mí me parece interesantísimo. No tengo ningún problema, no me rasgo las vestiduras, como dicen. Ahora en el MoMA, no tengo el nombre en la punta de la lengua, pero ahora en el MoMA el año pasado había, en el lobby, había una instalación enorme, a mí me parece maravillosa, que era un señor que trabajaba con computadoras, con imágenes, y ha metido la información de 200 años de arte contemporáneo a la computadora, de pintura, de todo lo que ha sucedido. Y la computadora produce esta vaina. Es una pantalla, pero no sé, de 10 por 7 metros, imagínate, y sin cesar estas formas, ¿no? Y de repente ves una cosa cubista, pero más que todo es como informal. Es de una presencia y es y- de una violencia casi, y con un éxito increíble con el público, y además en el templo de la postcontemporaneidad, ¿no? Pero la gente entra y se queda mirando esto, ¿no? A mí me encantó y lo fui a ver 2 veces y me quedé entre jugando e impresionado A mí me encanta la cosa técnica. Pero, por ejemplo, leí una crítica de Yuri Saltz, ¿no? Que es y lo destroza, pues, ¿no? Lo destroza, le parece como el pecado universal, más o menos. Y el artista le contesta, ya, pues, Jerry, le dice. Y bueno, ha hecho instalaciones ya en Amsterdam, en todas partes. Si lo googleas, lo encuentras Claro. en 2 segundos. Este, la vez pasada, todo el tiempo me contactan con esto de NFT, ¿no? Y los bloqueo al toque porque entre que siento que es una trafa, que me van a engañar y que no entiendo muy bien cómo puede ser arte como un cryptocurrency, ¿no? Una reproducción digital de mi trabajo, ¿no? No, pues puedes ganar un montón de plata. No entiendo. Este, en lo personal, uso ciertas cosas. Tengo un iPad y uso un programa que se llama Pinterest, que tienes con el Apple Pencil, ¿no? Y por ejemplo, a veces cuando he trabajado porque ¿qué pasa con mi trabajo? Empieza de una manera muy informal y toda la gran estructura, esas líneas negras, así, toda esa estructura es al final. Entonces de repente he trabajado 6, 7 meses y veo algo y digo, no, tengo que meter una línea negra, una zona negra derecha de 3 metros por 50 de ancho y digo, y si sale mal. Entonces a veces meto el trabajo a Pinterest y hago la línea en el iPad, ¿no? Uso bastante eso, pero no me preocupa porque creo que son cosas absolutamente distintas, ¿no? Yo ya tengo suficiente edad como para haber asistido a la muerte de la pintura varias veces, ¿no? Y siempre va a haber alguien que va a querer hacer algo con la mano, digamos, ¿no? Y eso no se puede replicar, eso no tiene sustituto, digamos, ¿no? O hay gente como Kiefer, de repente, que en pleno mundo tecnológico aparece con estas cosas monumentales, espectaculares, maravillosas, que está a la mano del hombre, por decirlo en una frase grande. Que yo me siento una especie de tía pintando los fines de semana. ¿No? Es como. Hay gente que está haciendo cosas espectaculares, ¿sabes? De un tamaño, de una. Y bueno, pues y los chicos que viajamos mucho, todo el tiempo se quejan, pues porque los viajes son iglesias, catedrales y Mm, museos. Y me preguntan por qué, y yo les digo, porque es lo más grande que ha producido, le digo, la raza humana, ¿no? Ese viaje me encanta, ¿no? Esa admiración. Por ejemplo, tú me decías que has estado 2 veces en la India, debes saber mucho más que yo. Yo sabía algo, todo, pero una de las cosas que más me impresionó fue mi propia ignorancia. O sea, cómo había desconocido la inmensidad
de esa cultura, de esos imperios, de esos ejércitos, de esa cosa estética, ¿no es cierto? Y entonces, eso es el arte, ¿no es cierto? Es el hombre, ¿no? El hombre que se manifiesta en su mayor posibilidad, ¿no? Y en la India es interesante, ¿no? Porque incluso en la pobreza que está todo el tiempo, hay un contacto con la estética, ¿no? Cómo terminan las ventanas, ciertos calados, por supuesto, las ropas, ¿no? Yo creo en eso, yo creo que al final es una misión, es como creer en algo, como tener fe en algo, ¿no? Al final, al principio es porque es lo que tienes a la mano para tratar de entender cosas que son centrales, ¿no? Un poco eso, ¿no? Ya para ir cerrando un poco este episodio, Ramiro, quisiera preguntarte dos cosas, ¿no? La Sí, sí, primera, tú has viajado muchísimo y has visto arte de prácticamente todo el mundo, claro, ¿no? Em, ¿Ha habido algo, una anécdota, algún lugar sí, que te ha sobrecogido, que te ha marcado sí. infinitamente, quizás un poco más que todo No, lo sí, demás? sí, sí. Mira, yo era un gran, antes de viajar era un gran consumidor de arte porque todo el tiempo estaba viendo arte en la escuela. Tenía un libro, una novia, que era su mamá, era dueña de una librería, me regaló un libro de la época negra de Goya que era así realmente. Y cuando se abrían las de Rizzoli, las reproducciones de Rizzoli, tenía una fascinación con la época negra de Goya. Y entonces lo primero que hice en el primer viaje a Europa en 77 fue ir al Prado a ver el Goya. Yo venía de Cislo viene de Rembrandt, venía de una cosa de claroscuro muy fuerte, yo, ¿no? Mi trabajo estaba muy cerca a esa zona, a ese planteamiento. Entonces fui a ver la pintura negra de Goya y voy a decir una cosa de mucha ignorancia, me encantó, pero me pareció pequeña. Ahora vuelvo y me parece espectacular cada vez. Algo no ingresó en mí. Entonces comencé a pasear por el museo y de repente vi el retrato real que ha hecho Goya también, ¿no? Que es un retrato muy grande y lleno de color, ¿no? Y algo me pasó ahí, como que me salió un poquito del claroscuro y miré esta paleta llena de colores. Esto tiene tres etapas. La segunda era un cuadro de Tiziano, que se llama La Asunción de la Virgen, que está en Santa María Gloriosa del Frari, en Venecia. Entonces pues llegué a Venecia y fui de frente a la capilla, a la iglesia, y estaba cerrada, ¿no? Y le di vueltas, y no se podía entrar. Y yo decía, pero qué raro. Y de repente se abre una puerta y sale un curita, ¿no? Entonces le digo, padre, no, me dice, está cerrado. Y así en un italiano muy, muy pobre, le trato de explicar, vengo del Perú, le cuento todo esto que te estoy contando a ti, me he demorado 7 años en llegar. Y el cura me dice, lo que pasa es que la acaban de restaurar, ya, entra por 15 minutos, me dice, ¿no? Y entro a esta iglesia, lo tengo clarísimo, y al fondo estaba el cuadro de Tiziano, que es un cuadro que mide 7,20 m. Y llego, y este cuadro que yo lo había conocido en reproducciones como un claroscuro, estaba lleno de color. Efectivamente lo acaban de restaurar. Tú sabes, parte de la restauración es quitar los barnices y barnices que les pone durante todos los años que oscurecen la pintura, ¿no? Entonces era un cuadro lleno de luz. Y los mantos eran azules y eran rojos y el cielo era blanco. Y dije, pero ¿qué es esto? Esto no es lo que yo conozco, ¿no? Y la tercera etapa fue cuando fui a Padova, a la capilla Scroveni del Giotto, ¿no? Que ahí definitivamente, digamos, si antes mi pintura y todo lo que me interesaba estaba iluminado por una cosa focal para generar el claroscuro, el Giotto tiene una iluminación frontal. O sea, en cuanto a la luz, todo tiene el mismo valor. Entonces el color y las formas se presentan de otra manera en la narrativa de organizar un espacio. Y eso me cambió la pintura. O sea, me cambió, es como que alguien me hubiera ¡puc! Prendido la luz, ¿sabes? Y me salí del claroscuro y empecé algo que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, regresé a Lima y me fui a Nueva York a buscar la pintura. Estaba un poco confundido, venía de esto que te acabo de relatar, no encontraba lo que me interesaba. Y un día llega la pintura, llega la trasvanguardia y entro a Esperone Westwater
y había un cuadro inmenso de 5 o 6 metros por 5 que se llamaba El mito de Sísifo, y era un tipo empujando una roca sobre una montaña de pintura. Era un cuadro de Sandro Chia, el primer cuadro de Sandro Chia que yo había visto, todo muy pintado, ¿no? Y me acuerdo clarito que lo vi y dije, pero esto es lo que estoy buscando, ¿no? Yo pensaba un poco en el mito de Sísifo, pero ya regresé a mi taller y me encerré y pinté y pinté y pinté unas cosas grandes, llenas de color, y un momento me preocupé, dije, estoy trabajando muy cerca, y fui a ver el cuadro nuevo y no tenía nada que ver, ¿no? Pero tenía el impulso, tenía ese impulso de lo grande, esa ambición, digamos, ¿no? Bueno, y toda la transvanguardia está habitada de eso. De ahí descubrí a Paladino, que yo creo que es el pintor que más me interesa, con el cual más me identifico, ¿no? Y bueno, es larga la conversación, pero toda la escuela de Nueva York, imagínate todo esto. Pero ahora, los últimos 10 15 años, he vuelto al Giotto, ¿no? Y entonces todo lo que estoy mirando con mucho interés es toda la pintura pre-renacentista, ¿no? O sea, Piero la Francesca, bueno, el Giotto, Fra Angelico, Sí. Masaccio, toda la pintura mural italiana, ¿no? Fantástico, fenomenal. Y finalmente, Ramiro, te quisiera dejar con esta pregunta. ¿Qué es lo más bonito de ser artista? Yo creo que es una... Mira, Mata decía una cosa fantástica, decía, lo que importa es la dimensión de la pregunta. Yo creo que el gift, el regalo, es la vida, ¿no es cierto? No hay otra cosa que uno pudiese imaginar más importante que la vida en sí. Y la ética es vivir esa vida al máximo, ocupar los minutos, las horas, las semanas, y con, desarrollando tu potencial a lo máximo que puedas dar. Yo creo que esa es la gran ética del ser humano, ¿no es cierto? Puede ser un gran inventor, puede ser... Henry Miller decía, lo importante es ser el mejor de tu clase. Puede ser barrendero, puede ser ingeniero. Entonces yo creo que la pintura te permite eso, ¿sabes? Te permite de manera constante y permanente, sin cesar y con urgencia, preguntar, hacerte las preguntas que en ciertos momentos, porque no todo es luz y grandiosidad, ¿no es cierto? Que en ciertos momentos te van a dar la sensación de que estás siendo al máximo, ¿no es cierto? Que está sucediendo a todo tu potencial, ¿no? Y algo se te ordena y algo, todo este desorden, toda esta cosa caótica de energía, de imágenes, de pensamiento que somos, de frente por un segundo, algún día, después de trabajar 7, 8 horas, ¡pac! Todo encaja. Y hay una sensación de bienestar de uno y el universo, ¿no? Una cosa holística, ahora que venimos de la India, ¿no es cierto? Estás ahí, estás en tu momento absolutamente presente, ¿no? Claro, al día siguiente te despiertas y todo se ha vuelto a desordenar y a seguir pintando, ¿no? Es un poco Todo eso. encaja. Me quedo con esa idea y te agradezco muchísimo, Ramiro, Hombre, por estar acá con nosotros. Ha sido una linda conversación. Y amigos, por favor, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de Impactors.